Hace algunos años, unos investigadores de una universidad inglesa trataron de explicar por qué algunos atletas que se habían preparado juntos, que físicamente compartían unas mismas características, en algunos casos cuando competían podían terminar la carrera y sin embargo otros se retiraban antes de tiempo. Y descubrieron que no se trataba de sus capacidades físicas, ni tampoco de que hubieran llegado a la prueba con un entrenamiento distinto. La respuesta la hallaron en la actitud de los participantes, en cómo afrontaban la carrera, especialmente en cómo afrontaban esos tramos de la carrera en los que la dificultad iba en aumento, en los que el recorrido se volvía más exigente. Algunos, precisamente en ese punto de la competición, se dejaban ir o directamente se retiraban. Sin embargo, otros llegaban hasta el final, cruzaban la meta, cumplían con su objetivo. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 16, porque de eso precisamente nos habla el texto que tenemos por delante en esta mañana. Jesús quiere asegurarse que esos discípulos a los que Él ha entrenado, esos discípulos a los que Él ha preparado, esos discípulos que están a punto de ser enviados, completen la carrera, cumplan con la misión. Y para ello necesitan desplegar una serie de características, de actitudes que comenzaremos a ver en el día de hoy. Mateo 10, versículo 16, dice así: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Este capítulo 10 de Mateo, como si de un horno se tratase, va alcanzando cada vez más temperatura. Y pasamos de hablar de la hospitalidad deficiente a una hostilidad creciente, que no es lo mismo. Jesús pasa de advertir a sus discípulos acerca de la más que probable falta de hospitalidad con la que van a ser recibidos, a avisarle de la más que desagradable hostilidad con la que serán tratados. Como respuesta a la misión que Él les ha encomendado de predicar el reino de los cielos, como resultado del llamado que Él les ha encomendado de proclamar el evangelio del reino de los cielos. Pero lejos de resultar un problema el hecho de que sean recibidos o tratados de esta manera, lejos de suponer esto una señal para el desánimo, las palabras de Jesús suponen todo un desafío para sus discípulos y por extensión para nosotros también hoy. Porque todo ese rechazo, toda esa oposición
todo ese odio, va a permitirles manifestar un testimonio genuino, verdadero, uno que resiste la oposición, un testimonio verdadero que a fin de cuentas es el que soporta la contrariedad y la persecución. Solo sabremos si nuestra barca está capacitada para navegar en el momento no simplemente que esté sobre el agua, sino que esté sobre el agua y tenga que enfrentarse a la tormenta. Lo mismo sucede con la fe del cristiano. Solo sabremos si nuestra fe es verdaderamente genuina en el momento en el que ésta sea probada. Una fe que no ha sido puesta a prueba no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Pero fíjate cómo comienza Jesús en el versículo 16 su argumento. Dice ahí, aquí yo os envío. Y si la cita terminase aquí, resultaría simplemente perfecta. Jesucristo, el Dios hecho hombre, el creador y sustentador del universo, envía a sus embajadores, embajadores escogidos por Él, instruidos, capacitados por Él, legitimados por Él como sus emisarios, como sus representantes, como sus embajadores. Y lo hacen con un mensaje inmejorable que proclamar, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad. Y lo hacen con recursos inmejorables, los de Dios mismo. Ese Dios que viste a las flores del campo, ese Dios que alimenta aún a los pájaros, como ningún otro dignatario del mundo recibe alimento, como ninguna eminencia en el mundo se logra vestir. Ese es quien los ha llamado y quien los patrocina, y ahora es el que les va a enviar. Y si la cita terminase aquí, resultaría simplemente perfecta, maravillosa. Sin embargo, Jesús no deja de hablar, sino que continúa hablando. Pero lejos de decrecer el valor, lejos de depreciarse o de despreciarse el privilegio de ir en pos de Cristo, lo que Jesús va a anunciar, lo que estos versículos ponen de manifiesto, es lo alejadas que las personas están de Cristo y por tanto la inmensa necesidad que las personas tienen de Cristo. Y por eso el valor, el privilegio y la necesidad de ir en pos de Cristo y anunciar el Evangelio de Cristo es esencial y vital. Pero de hacerlo, va a decir Jesús, con sensatez, con confianza, con fidelidad, aún en medio del rechazo y la oposición. Así que en esta mañana vamos a ver 3 características de un testimonio genuino que nos permitirán cumplir con la misión encomendada. El Evangelio no avanzará sin estos elementos y el cristiano no prosperará sin estos elementos tampoco. Así que en primer lugar, si queremos completar la misión, Jesús insiste en que necesitamos prudencia. Necesitamos prudencia, versículos 16 al 18. Vamos a leerlos una vez más. Dice ahí, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Lo primero que nos encontramos aquí, si queremos completar la misión que Cristo ha encomendado a los suyos, es que necesitamos prudencia. El rey envía a sus apóstoles, a sus embajadores, pero no lo hace de cualquier manera. Y para ilustrar la actitud y el carácter que han de manifestar los suyos, Jesús va a hablarnos de hasta 3 o 4 incluso animales distintos, muy comunes para los judíos,
muy comunes para nosotros también, cada uno con sus características propias. Se nos habla, versículo 16, de ovejas, de lobos, de serpientes, de palomas. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos como estos, particularmente en esos libros que conocemos como los libros de sabiduría. Proverbios es uno de ellos, Cantares es uno de ellos, Eclesiastés, aún algunos salmos. Porque al utilizar este tipo de figuras y este tipo de recursos, nombrando animales y evidenciando ciertas características de estos animales, de una manera muy sencilla y gráfica, se van a dar a conocer ideas importantes. Y Jesús mismo, que es el maestro de maestros, capaz de trasladar conceptos difíciles al punto que aún los niños los pueden comprender, va también a hacer uso de estos recursos, de estas metáforas y estos símiles. Pero debemos ser lectores cuidadosos y no pensar que cada figura en la Biblia o que cada ocasión en la que se menciona un animal como estos que aquí encontramos, nos hallamos ante las mismas ideas o conceptos. De hecho, Jesús mismo, unos versículos atrás, se refiere a los judíos perdidos como las ovejas perdidas de Israel. Y ahora se refiere también a sus apóstoles como ovejas, pero no como ovejas perdidas como el resto. No porque no saben a dónde dirigirse. La intención de Jesús al compararlos con ovejas es otra. Y lo que Jesús comienza a destacar aquí con respecto a sus discípulos a punto de ser enviados a la misión es que son vulnerables, son dependientes. Sí, han sido instruidos por Jesús. Sí, han sido comisionados por Jesús, pero son tan vulnerables como lo son las ovejas en medio de los lobos. Por eso han de ser prudentes. Y para ilustrar en qué consiste esta prudencia a la que Jesús llama a sus discípulos, va a nombrar otros animales también. Y nos dice ahí que hemos de ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Tanto las serpientes como las palomas, de nuevo, son animales muy comunes para aquellos judíos y también para nosotros hoy. Y con frecuencia aparecen en fábulas y en historias de la época, pero también de nuestra época. Y aquí Jesús, al referirse a los dos, al referirse a las serpientes y también a las palomas, está buscando un equilibrio perfecto entre ambos. Entre esa astucia de la serpiente y entre esa pureza que representaba la paloma. Porque la astucia por sí sola, no gobernada por la inocencia, podría volverse en desconfianza, podría buscar la trampa, el engaño. Y la inocencia sin discernimiento vendría a resultar en ingenuidad. Así que la combinación perfecta es la que resulta de las dos, de la astucia y también de la pureza de la inocencia. Y ambas virtudes lo que producen es lo que nosotros llamamos prudencia. Ambas virtudes nos permiten mantener los ojos bien abiertos ante aquellos que no necesariamente tienen las mejores intenciones, ante aquello que podría llegar a convertirse en una amenaza real. Y esta no es una recomendación menor, porque no se trata de una amenaza menor, sino mayúscula. Jesús dice, cuidaos de los hombres. Versículo 17, cuidaos de los hombres. Y utiliza el mismo verbo, la misma expresión que ya usó en el capítulo 7 de este Evangelio para advertir a los suyos del peligro de los falsos maestros.
cuando les dice, cuidaos de los falsos maestros. Y la instrucción es obvia, estad atentos, sed prudentes, no solamente ante los falsos maestros, sino ante los hombres en general, porque entre los que vais a ministrar, entre los que os vais a conducir, no es que simplemente no os van a recibir como deberían. Versículo 17, es que os entregarán a los tribunales. Dice el texto, os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Esa reacción tan miserable llegará al punto de que los lugares previstos para el culto a Dios se convertirán en lugares de castigo para los siervos de Dios. Dice el texto, versículo 18, que hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Como un testimonio. Esta palabra testimonio es la palabra mártir en el original. Y en un principio se trataba de un término neutral. No es algo positivo ni negativo esto de dar testimonio, de ser veraces, de presentar las pruebas que confirman un hecho. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo anunciaba aquí vino a ser tan común, tan habitual, eso de que los que daban testimonio de Cristo terminasen delante de un tribunal o fuesen castigados, ya sea por azotes o por cárcel, que esa palabra testimonio o mártir en el original terminó por convertirse en sinónimo de alguien que sufre incluso hasta la muerte, como dice el texto, por causa de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús señala, debéis ser prudentes. Y esto es algo que Jesús adelantó específicamente a sus apóstoles, pero que no se agotó, no se terminó específicamente con los apóstoles. Es cierto que todos ellos, los apóstoles a los que Jesús comisiona aquí, experimentaron este tipo de rechazo, este tipo de persecución. No en ese viaje que están a punto de emprender, sino una vez que Jesús hubo resucitado. Pero me llama la atención que este mismo aviso lo va a dar Pablo una generación más tarde, cuando se reúne con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, allí en el capítulo 20 de Hechos, y les dice, sé que después de mi partida, lo mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, vendrán lobos feroces de entre vosotros, y utiliza esa misma figura, y añade que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y añade, por tanto, estad alerta. Mismo mensaje, sed prudentes. Sí, debemos predicar el Evangelio. Sí, debemos insistir con el Evangelio, pero debemos ser prudentes. Debemos estar atentos, porque algunos, no ya entre los judíos, no ya entre la sociedad secularizada que nos rodea, no, algunos que están aquí ahora sentados en estas mismas sillas, en el ámbito de la iglesia, no solo no están interesados en el Evangelio, sino que se opondrán por todos los medios a su alcance a la proclamación de este Evangelio. A veces de manera sutil, casi imperceptible, a veces de manera frontal y drástica, al punto de terminar por llevar a aquellos que proclaman el Evangelio ante tribunales y ante distintos estamentos para ser juzgados. Y esto podría resultar intimidante para aquellos judíos o para nosotros también. Pero aún en el aparente caos que está a punto de producirse cuando esta predicación del Evangelio se haga global, aún en la noche más oscura, el control de Dios es absoluto.
La providencia de Dios nos guía y guía nuestra barca con plena certeza. Creo que no hace falta que te recuerden esta mañana que la palabra error no existe en el diccionario celestial. De hecho, cada una de estas pruebas a las que los apóstoles de Jesús se van a enfrentar, cada una de las pruebas que Dios permite en nuestra vida a causa de Cristo, son pruebas y son batallas que Dios permite para que nuestra fe sea establecida y confirmada, para que el Evangelio avance y para que muchos puedan creer, aún en medio de la dificultad. Imagínate si es valioso el Evangelio. Y es por eso que debemos ser prudentes. Esto es importante. Y lo fue también en el siglo I y sobre todo en el siglo II y en el III. ¿Por qué? Porque a medida que los creyentes daban testimonio de su fe y eran perseguidos por las autoridades, tanto civiles como religiosas, muchos empezaron a sufrir este martirio por el Evangelio. Y entre las iglesias y los creyentes, algunos llegaron a pensar que el sufrir martirio por causa del Evangelio suponía un logro especial delante de Dios, o un premio, o algo que debía ser no solamente reconocido, sino también valorado aún en el cielo, como si estos cristianos fuesen mejores que los que no eran acosados y perseguidos. El Evangelio y aquellos que predican y proclaman el Evangelio no demanda de nosotros que suframos porque sí, o que busquemos la persecución. Jesús está diciendo aquí, el punto no es que os acosen y os derriben, es que seáis prudentes para seguir anunciando el Evangelio sin que os acosen y sin que os derriben. Así que no pensemos que hay un mérito especial en aquellos que están siendo perseguidos o afligidos por causa del Evangelio. No va a darles una mejor entrada en el reino de los cielos. Eso sí, debemos orar por ellos. Eso sí, debemos pedir que su fe no falte. Eso sí, sirven de ejemplo y de motivación y de estímulo, al igual que tantos otros que a lo largo de la historia de la Iglesia han sido fieles y leales hasta el final. Pero lo primero que nos encontramos aquí es con la necesidad de ser prudentes en un mundo en el que muchas personas no solamente no nos apoyan, sino que están en contra de lo que predicamos y anunciamos. Hemos de alcanzarlo, sí, pero prudentemente. Y eso nos lleva directamente al segundo elemento, que además de la prudencia debe formar parte del arsenal del discípulo que pretende cumplir con la misión que el Señor le ha encomendado. Necesitamos prudencia, pero en segundo lugar, necesitamos protección. Necesitamos protección, versículos 19 y 20. Vamos a leerlos una vez más. Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Necesitamos protección, porque la amenaza es real. Hay una expresión que se repite en estos versículos que acabamos de leer. Varias veces dice Jesús, cuando os entreguen. También podríamos traducirlo como cuando os denuncien. Esta no es una posibilidad, sino el anuncio de algo que verdaderamente va a suceder, particularmente en la vida de aquellos apóstoles a los que Jesús se dirige. Los iban a denunciar, los iban a entregar, los iban a castigar, iban a tener que comparecer delante de tribunales y de gobernantes de toda índole. Y esto podría resultar bastante intimidante para cualquiera, pero especialmente para ellos. 2000
años después de que Jesús anunciara estas palabras, contamos con mucha jurisprudencia. Son muchos los casos, son muchas las ocasiones de cristianos que han tenido que comparecer delante de tribunales de todo tipo, tribunales eclesiásticos, tribunales gubernamentales, ante autoridades políticas o religiosas. Los cristianos a lo largo de la historia han sido puestos en manos de la justicia, entre comillas, por razón de su fe. Algunos de los que estamos aquí conocemos estas historias de primera mano. Quizás no en primera persona, pero sí de primera mano, porque algunos de nuestros familiares no hace demasiadas décadas fueron encarcelados por razón de su fe, aquí en este mismo contexto en el que nos encontramos hoy. Pero esto es algo que aquellos apóstoles no habían vivido nunca. Hasta el momento, ese Jesús a quien siguen es un personaje conocido, popular. Su mensaje y sus milagros llaman la atención de las multitudes. La gente quiere acercarse a Jesús y la expectativa de que el reino de los cielos está en camino se hace cada vez más grande entre aquellos judíos. Pero Jesús sabe que la hora de su muerte se acerca. Y aunque sus discípulos no quieran reconocerlo, Jesús sabe que los que ahora lo aclaman serán los mismos que lo entregarán. Y antes de enviar a sus apóstoles, los está preparando para un rechazo como el que Él mismo experimentará. En el versículo 24 de este mismo capítulo 10 les dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Pero lejos de sentirse desvalidos o desanimados, Jesús les dice, versículo 19, cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto es increíble. Lejos de caer en el desánimo, en el temor, en la ansiedad, en la preocupación, Jesús les dice algo que ya les había dicho a lo largo del Sermón del Monte. No os preocupéis, no ya por lo que habéis de comer, no ya por lo que habréis de vestir, no os preocupéis por lo que tendréis que decir. Estamos hablando de que los discípulos necesitan protección, pero la protección de los apóstoles, la defensa de los discípulos de Cristo no está en su capacidad o en su inteligencia. No responde a ninguna estrategia humana, no viene dada por un comité de expertos. Procede directamente por el Dios que sostiene el universo. Es Él el que les dice que aun cuando habrían de responder a sus acusadores, no debían preocuparse, porque el Espíritu de Dios hablaría las mismas palabras de su Padre Celestial. Una prueba de esto la encontramos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos por un momento allí, porque vamos a comprobar cómo estos mismos discípulos que en otros momentos de su vida fueron temerosos y estuvieron ansiosos, van a ser dirigidos, guiados, protegidos por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 5. Dice así: sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?
el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, está describiendo exactamente lo que Jesús predijo que sucedería. Y ahora ese Pedro y ese Juan se encuentran delante de un tribunal y son los religiosos de la época, pero también los exaltados de la época, los que están tratando de hacer daño a quienes proclaman el Evangelio. Y ese mismo Pedro, que no sabía ni siquiera reconocer que Jesús era un conocido suyo, que no era capaz ni siquiera de afirmar que era uno de esos que caminaban con Jesús, se encuentra delante de ese gran tribunal y dice el versículo 8 que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, precisamente lo que Jesús había dicho, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es asombroso. No solamente la reacción de un Pedro, que humanamente hablando nunca sería capaz de decir tal cosa, sino que exactamente todo lo que Jesús predijo se cumplió. Pero sobre todas las cosas, y lo que nos interesa a nosotros a la luz de nuestro pasaje, también la parte de la protección de los suyos. El Señor cumplió lo prometido. Ante las dificultades, las amenazas, la oposición, necesitamos protección, pero Cristo es nuestro abogado intercesor. Y como Él mismo enseñó a sus discípulos en el aposento alto, en Juan capítulo 16, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y añade, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es exactamente lo que los discípulos de Jesús, sus apóstoles, están experimentando en ese momento. Están siendo protegidos por Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, que aún habla a través de ellos y dice lo que ellos nunca hubieran podido decir de manera natural. Pero inmediatamente surge la pregunta: ¿significa eso que no debemos estar preparados ante la posible oposición, ante la posible resistencia? ¿Que no debemos leer ni memorizar la verdad de las Escrituras? ¿Que no hace falta prepararnos, como algunos enseñan hoy? Justamente lo contrario. Primero, porque Jesús específicamente se dirige a los apóstoles en el texto que acabamos de leer de Mateo. Y ellos no contaban con la revelación, con toda la revelación con la que tú y yo contamos hoy. Su Biblia no estaba completa todavía. Y en segundo lugar, porque parte de la tarea que Dios encomendó a aquellos hombres tenía que ver con poner por escrito esa revelación que tú y yo tenemos hoy en nuestra Biblia. Hoy en día hay algunos logos de esos de los que hablaba Jesús aquí, que pretenden separar el Espíritu de Dios por un lado y las palabras de la Biblia por otro, como si fueran dos realidades distintas, que a veces coinciden, pero a veces difieren, que a veces se solapan, pero a veces se contradicen, que a veces apuntan en una misma dirección, pero a veces proponen caminos distintos. Pocas mentiras más burdas, más baratas, pero más peligrosas que estas. Porque es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos exhorta y nos enseña y nos ilumina.
Es por medio de la Escritura, la que habla de ella misma como esa espada del Espíritu, que el Espíritu Santo abre camino y nos defiende. Es por medio de la revelación divina que ese Espíritu revelador todo lo escudriña y nos gobierna y dirige nuestra vida. Por eso, cuanto más empapados estamos de la palabra de Dios, más lugar estaremos dando en nuestra vida al Espíritu de Dios. Y como un hijo que repite las expresiones que un día su padre le enseñó, los hijos de Dios entonces utilizarán el lenguaje, hablarán no las palabras que han inventado, sino las palabras del Espíritu de su Padre. Esto es, las palabras del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, llegado el momento, los seguidores de Jesús, cuando sean presentados y acusados delante de los tribunales, delante de los diferentes estamentos, no tendrán que inventar un discurso, no tendrán que defenderse en base a su inteligencia o a lo que se les ocurra en ese momento, sino que tendrán que comunicar lo que Dios ha revelado en su palabra, como aquellos apóstoles lo hicieron en su momento. Yo no sé para ti, pero para cualquier genuino hijo de Dios, esas palabras traen el mayor consuelo que una persona pueda experimentar. La mayor paz que una persona pueda experimentar. Dice Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre, no os preocupéis, porque en Él está nuestra protección. Pero hay algo más, y esto es algo serio. No estamos aquí echándonos unas risitas, jugando a las cartas y contando chistes. Estamos hablando de la persecución a la que se exponen los creyentes en general y particularmente los que son fieles en compartir el Evangelio. No hace falta que estos sean profesionales, no hace falta que sean misioneros en un lugar recóndito. Sé fiel en el lugar en el que te encuentras hoy y experimentarás persecución. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, será perseguido, será rechazado. Y para afrontar esta situación tan desagradable y tan intensa, Jesús dice, mis discípulos han de ser prudentes, mis discípulos necesitan protección. Y en tercer lugar, mis discípulos necesitan también perseverancia. Perseverancia, versículos del 21 al 23. Vamos a leerlos una vez más. Dice ahí, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a parar aquí. Estas denuncias en general que Jesús les presenta, este rechazo tiene su origen en lo que llamamos la arena pública, en el ámbito de lo social, en las calles, particularmente por parte de los menos sospechosos, que son los más religiosos. Pero también, y de manera tristemente llamativa, en el contexto del hogar, en el ámbito familiar, entre los que están más cerca, entre los que nos han conocido y amado e incluso criado. En las últimas décadas, como sociedad, hemos experimentado un incremento de problemas en los hogares. Y con frecuencia escuchamos noticias en los medios de comunicación de violencia entre los cónyuges, entre hermanos, de hijos a padres y de padres a hijos. Y qué terrible es pensar en este tipo de convivencia, en este tipo de relaciones, precisamente en el lugar en el que se supone que uno debería sentirse protegido y amado y cuidado, es donde mayor disgusto y preocupación se generan. Bueno,
Lo que tenemos aquí, lo que acabamos de leer, es precisamente la expresión de la violencia más salvaje, en el seno, en el núcleo del hogar. Y toda esta violencia viene motivada y azuzada y justificada por un rechazo absoluto al Evangelio. Un rechazo, un odio que está dispuesto incluso a entregar y aún matar a padres, a hermanos o a hijos. Esto es terrible. Son muchas las dificultades que en un país, en una nación como la nuestra, se han experimentado a lo largo de los siglos, particularmente en todo lo que tiene que ver con el proclamar el Evangelio libremente. Ha existido un fuerte rechazo histórico a todo aquello que no fuese patrocinado por la Santa Madre Iglesia Romana. Y allí donde hubiera un atisbo de algo distinto, rápidamente venía a ser censurado y erradicado. Y se ha hablado mucho y se ha escrito mucho acerca de la Inquisición, pero en grandes y numerosas ocasiones no hizo falta recurrir a las altas instancias, porque el trabajo sucio lo hicieron familiares y vecinos. A principios del siglo XVI, un pequeño grupo de personas se reunía en la ciudad de Valladolid, en un lugar secreto, con el fin de estudiar la Biblia. Eso estaba prohibido. Pero aquellos que participaban de estas reuniones estaban convencidos de que merecía la pena arriesgarse. Uno de ellos era un artesano. Se dedicaba a la plata, a hacer figuritas de plata. Y fue ocasionalmente invitado a participar en una de estas reuniones. Empezó a asistir cada vez con más frecuencia y todavía mayor entusiasmo, hasta que su propia mujer comenzó a sospechar de que algo estaba pasando. El hombre no quería exponerla innecesariamente, pero finalmente decidió invitarla a ella también. Y después de haberse congregado junto con los demás en este pequeño grupo secreto, la mujer decidió no regresar. Porque era consciente del gran riesgo que entrañaba mezclarse con estos alumbrados. Así se les conocía a estos protestantes en ciernes. Pero la cosa no quedó ahí. Porque cuando se empezó a hablar de este grupo abiertamente en las calles, esta mujer, la propia mujer del artesano, terminó denunciando al grupo, incluido su marido, indicando las señas exactas donde se reunían, al punto que este hombre terminó quemado en la hoguera, junto con varios de los que asistían a estas reuniones también. ¡Qué terrible! Pensar en el sistema de este mundo capaz de abducir tanto y a tantos, al punto que personas normales como tú y como yo están dispuestos a entregar a sus familiares como si un sacrificio se tratase, en forma de denuncia o de acusación, y todo por el simple hecho de profesar el Evangelio públicamente. Esto es lo que está pasando aquí en nuestro texto. Y el versículo 22 resulta fundamental. Mateo 10, 22, dice ahí Jesús: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La idea es que ese rechazo será una constante a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta el final. No necesariamente al mismo nivel, pero sí continuamente bajo un halo de oposición y persecución al Evangelio. Al Evangelio y a los que portan el Evangelio. Y ante esa oposición, ante ese rechazo, solo cabe una actitud posible, dice Jesús, por parte de los seguidores de Cristo. ¿Cuál es? La de resistir. La de perseverar,
la de conservar lo que un día les fue dado, la de soportar, no para la salvación, sino como resultado de la salvación. El autor de Hebreos dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Hasta el fin. Y alguno dirá en esta mañana, yo pensaba que la salvación no se perdía. Y si la salvación no se pierde, ¿cuál es el problema? La Biblia es clara. Todo el que persevera hasta el fin será salvo. En otras palabras, todo el que persevera hasta el fin no se perderá. Uno de los que escuchó con mucha atención aquel día estas palabras, estas instrucciones de Jesús, no fue otro que el apóstol Juan. En aquel momento era muy joven y eso de pensar hasta el fin y de ver delante de su vida más décadas que aquella en la que estaba viviendo parecía algo muy lejano. Pero después de muchos años, tras un largo servicio al Señor, tuvo ocasión de comprobar que muchos de aquellos que habían comenzado la carrera junto a él o después de él, la habían abandonado. Pablo mismo en sus cartas menciona nombres de personas en concreto que un día fueron sus colaboradores, pero con el tiempo dejaron el Evangelio por amor de este mundo. Y este Juan, ya maduro, ya mayor, ya habiendo meditado en lo que Jesús enseñó y habiendo visto lo que la iglesia experimentó, escribió lo siguiente: salieron de nosotros porque antes o después demostraron que no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En su último escrito, el mismo Juan deja constancia lo que el ángel del Señor tiene que decir a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2. Y dice ahí el texto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Y puede que tengas calor en esta mañana, pero si esto no conmueve tu corazón, me preocupa el estado espiritual de tu alma. Esta es una de las verdades más importantes de la Escritura, porque es en base a esta verdad bíblica que podemos estar seguros de que nada ni nadie nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la prueba de ello es que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos robarán lo que Cristo ha ganado a nuestro favor, si realmente somos de Él. Como dice el apóstol, pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué tremenda realidad. El que perseverare hasta el fin, ese, no los demás que se han quedado por el camino, ese será salvo. Nunca ha existido tanta música cristiana como hoy en día. De hecho, algunos cantantes cristianos, entre comillas, hasta les dan premios como los Grammys. Pero no necesariamente todas sus canciones son verdaderamente bíblicas. Hace muchas décadas alguien escribió un himno que nos habla de la verdad que Jesús está señalando aquí. Os lo voy a leer en su primera estrofa. Hermanos fieles, perseveremos en el camino del Salvador, guardando pura la fe sencilla que en nuestras almas depositó. Pronto veremos al deseado venir en gloria, lleno de amor, para tomarnos así por siempre y en torno suyo morar con Dios. Alguien dijo lo siguiente: ¿cómo de importante puede ser el sufrimiento comparado con la vasta circunferencia de eternidad que disfrutaremos un día adorando a los pies de Cristo?
Esa es la perspectiva, el deseo y el objetivo del discípulo genuino. A pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, va a perseverar. Y lo va a hacer por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con el cuerpo de Cristo, aún por medio de la confesión cuando ha caído y necesita perdón. Y como resultado, va a seguir haciendo aquello que le fue encomendado. Vamos a leer el versículo 23 para terminar. Dice ahí: pero cuando os persigan en esta ciudad, escondeos. No, ¿verdad? Dice: huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo medimos el éxito de nuestro servicio cristiano? ¿Cómo confirmamos que estamos haciéndolo bien? ¿Cómo medimos el éxito de un ministerio o de una iglesia? No necesariamente porque nos escuchan y nos hacen la ola. No necesariamente porque se llenan estadios de acólitos y ciegos fieles seguidores, sino porque hacemos aquello que hemos sido llamados a hacer hasta el momento que el Señor nos permita hacerlo. Y cuando esa puerta se cierra, proseguimos y continuamos y hacemos lo que hemos sido llamados a hacer hasta que el Señor nos permita que lo hagamos. Sí, con paciencia, pero también con sabiduría, buscando el lugar en el que podamos avanzar los propósitos de Dios hasta que el Señor regrese. Y eso significa, como Jesús indica aquí por medio de estas palabras, que hasta que Él no regrese, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de anunciar el Evangelio, porque no habremos terminado la tarea encomendada hasta que Él regrese. Tenemos que terminar. Pero hemos visto en este texto 3 características de un testimonio genuino. Esto no es algo que uno viene el domingo por un rato y se pasea por aquí, saluda y se va a su casa. Esto no es una parte de mi vida en la que dedico al cristianismo o a la iglesia. Esto es un testimonio genuino y constante, aun en medio de las dificultades. Y solamente cuando reconocemos nuestra necesidad de prudencia, solamente cuando estamos conscientes de nuestra necesidad de protección, y solamente cuando entendemos nuestra necesidad de perseverancia, estaremos preparados para avanzar los propósitos de Dios. Quiera Dios que esta sea la realidad de todos los que estamos aquí, porque si no, antes o después, te saldrás del circuito y la carrera habrá terminado antes de tiempo para ti. Quiera Dios que eso no suceda con ninguno de los que estamos aquí y que podamos decir como Jesús en el versículo 22, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Señor, en este día te damos las gracias porque a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, tú te glorificas en los que son débiles e incapaces, y es por eso que los has escogido como instrumentos para anunciar y proclamar el Evangelio. No has ido a buscar a los palacios y a las grandes corporaciones, no has elegido entre los principales gobernantes de este mundo, sino te has servido de anónimos dispuestos a obedecer, anónimos dispuestos a servirte sin importar las circunstancias. Y estamos confiados en que tú completarás tu obra porque es por medio de tu Espíritu que los capacitas y los proteges. Por eso te pedimos también que nos permitas perseverar hasta el final, que no nos confundamos ni nos desanimemos, sino que podamos mirar a Cristo como aquel que fue fiel hasta lo último, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de su Espíritu podamos resistir también nosotros en el día malo.
Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, cuidándonos, afirmándonos y habiendo prometido que todo lo que un día comenzaste, lo terminarás antes de ese día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.